Me alegra. Mucho gusto, Paul. Mucho gusto, Fausto. Por fin podemos compartir en persona. Y me parece un momento un poco fuera de cuerpo estar sentado al frente tuyo ahora viendo un poco de las anécdotas detrás de Fausto Miño, porque bueno, no sé si David te contó, pero obviamente has estado a través de tu música, has sido parte de nosotros en diferentes etapas y te lo voy a resumir. Perdón, ¿qué edad tienes tú? Adivina. 26. Gracias. 34. Ah, wow. Entonces mi música empezó a sonar cuando tenías 20, 19, estás en la U, empezando la U. Correcto. 2007 Te fue el año escuchamos que... en el concierto en Casablanca, cuando hiciste en el creo que fue en el 2000. 8. Es que eso es antes. 7 u 8. Ese fue el segundo. Déjame ir por partes, Babo. Verás, la primera... Alguna vez ya era Fiestas de Quito, año, ¿qué será? Haber sido 2007 cuando explotaste. Tenía una novia en esa época, vamos a Los Toros. En la Cava Lark. Ajá. Y ahí ya estabas con los churos y largas y todo. Y yo tenía el pelo muy parecido al tuyo. Entonces, a mí de chamo me decían Bisbal, ese era mi apodo. Pero después se hace famoso Fausto Miño. Entonces me empezaron a decir Fausto Miño. Entonces empecé a ser el Fausto Miño de mi grupo, por así decirlo. Y ahí con esta novia tenías una foto en la plaza de toros o lo que sea, y yo me pongo celoso y me peleo y todo, pero después esta man tenía el ex tóxico que le jodía y me quería cascar a mí porque empecé a salir con ella, pues cuando ya fue mi novia. Después tocaste en el Cinemark, en la Plaza de las Américas. Ajá. Ahí vino este man y me quería reventar la cara, me tuvo que sacar por una puerta escondida, Wow. así. Y de ahí El de Casablanca. El de Casablanca, o sea, estuve en esas 3 etapas. O sea, fuiste claro, parte he sido parte de tu vida, ¿no? de esa relación. Claro, y de esa chica. Qué interesante, qué interesante. Bueno, es un honor, ¿sabes? Porque yo hice canciones siempre pensando, quiero tener muchos amigos. Y antes de eso, tengo que ser más sincero, quería ser reconocido. Yo me acuerdo mucho que hoy me avergüenza esa meta, pero era una meta que yo tenía a los 20, de los 22 a los 27. No, ¿por qué no soy reconocido como es el Jorge Luis del Hierro o Danilo Parra o el Juan Fernando Velasco, los Verdes 70? Y les tenía bronca a los que hoy son mis amigos, ¿no? Entonces yo quería reconocimiento. Y bueno, cuando uno desea algo mucho, sucede cuando uno tiene la capacidad de materializar su vida, pero también cada deseo tiene sus consecuencias, ¿ves? Ronald Hubbard dice, tú creas una causa y tienes que estar dispuesto a asumir el efecto de esa causa, ¿verdad? Entonces, cuando tú te conviertes en persona pública o famoso, o tienes un público que te sigue, otro que le eres indiferente, otro que quisiera que te vaya mal, tienes que lidiar con eso todos los días, ¿ves? En una Fibeca, en un Supermaxi, en la Primax, porque eso ya se vuelve la vida. Y al comienzo eso no es fácil de confrontar. O sea, eso le puede volver loco. O sea, si tú me preguntas por qué hay artistas que se volvieron locos, porque no pudieron soportar la presión. 100%, como DiCaprio, Ryan Gosling, gente que empieza niños, Will Smith. O sea, viven en una burbuja en la cual se malacostumbran a que todo el mundo les dé pleitesía y les diga sí, todo sí, no, tú tienes la razón, todo está bien, y pierden un poco de la noción de la realidad, que después empiezan a pasar estas cosas como lo que pasó en los Oscars con Will Smith, que no puede tolerar ni una joda y va y le chirlea al host del evento. Claro, bueno, ese es un análisis mucho más profundo, ¿sabes? Estábamos hablando de Dianética y Scientology antes de que se abra la cámara. Yo te puedo decir que yo empecé a estudiar Dianética y Scientology justo para poder intentar, lo logré rápidamente porque ese conocimiento es como un bisturí de preciso, pero poder entender a la gente. O sea, yo decía, a ver, yo solo quiero hacer canciones. ¿Por qué tengo enemigos? ¿Por qué un man me rompió el vidrio afuera de un restaurante? ¿Por qué un man me quiso cascar en el flashback? ¿Por qué? No. O sea, y muchas de esas, ¿no? Además, o sea, por existir, por hacer canciones, por respirar, porque no le estoy quitando la novia a nadie, o por lo menos en ese momento no a nadie. Decía, debe haber alguna explicación para tener enemigos solo por querer existir y brindar canciones. Para mí era un misterio. Después, claro, leí un libro que se llama La ciencia de la supervivencia, y para mí fue un alivio tan grande, Paul, o sea, tener el conocimiento matemático del comportamiento humano y poder decir, la mayoría de la gente es, mi conclusión, ¿no? La mayoría de la gente es buena, tiene buenas intenciones. Sí. Hay un porcentaje de gente que sí es emproblemada y emproblemadora, y hay un porcentaje chiquito de gente que es perversa. Y si puedes observar con suficiente objetividad la bondad que hay en la gente, en todos, hasta en los perversos, hasta en los perversos hay una dosis de bondad. Y es mucho más confrontable la vida y puedes trabajar con mucha más armonía, ¿ves? Yo aprendí con los años a ser menos famoso, pero a ser mucho más eficiente.
O sea, hoy te puedo decir, hago el doble de conciertos que hacía cuando era famoso. Así te escuché que tienes agendado casi todo el 2023, ya estabas vendido el año anterior, ¿no? O sea, el último show que vendimos fue junio 2024. Puta, y si me preguntan, o sea, ¿por qué pasa? Es porque aprendí a ser competente, ¿ves? Dije, pues me encanta mi arte, pero no quiero ser más famoso porque no es tan bonito. Lo que quiero es poder vivir de esto. Necesito un ingreso para mi familia y mi vida y mis locuras. Así que creémoslo sin tener que estar en la tele, sin tener que estar en la radio, sin tener que estar en las vallas o sin tratar de tener un éxito en un mundo donde canciones muy basuras son exitosas, ¿no? Que llegan al cuerpo y no al alma, como sabes decir. Exacto. O sea, bueno, son ricas. Yo también puedo bailarme un reggaetón así, que rico, ¿no? El otro día estaba apreciando el talento de Bad Bunny. Ayer estábamos oyendo Bad Bunny en el auto y decía, oye, sí tiene este man un talento superior al promedio. Sí. O sea, tiene méritos. Pero el mensaje embrutecedor hacia la sociedad no es algo con lo que puedo estar de acuerdo y no quiero competir con esa tendencia. Que pienso que es una tendencia direccionada desde unas élites que quieren que la gente esté boba. Y entonces le dan música, submúsica, llamémoslo así, le dan submedicina, le dan subeducación, le dan subfinanzas. Entonces tienes a la gente endeudada, sin capacidad para emprender, sin capacidad para triunfar, además con una cultura de mucha dificultad para lograr pareja, para lograr familias. Pones a los hombres a competir con las mujeres y a las mujeres con los hombres en los ámbitos profesionales, se rompen las familias. Los bebés lloran como ese bebé que está ahí. Entonces yo pienso que hay toda una parafernalia, ¿no? Una organización para que gente bonita como tú, yo y el 99% de la gente que nos ve fracase porque no tenemos los conocimientos para triunfar, pero no son conocimientos demasiado, no están escondidos, pero hay que ir y buscarlos, desenterrarlos y usarlos. Y eso es lo que yo he hecho en esta década. He evolucionado y me he convertido, no me gustaría llamarme empresario, pero sí soy un emprendedor exitoso. Soy un papá competente que le trae a su hijo a las entrevistas para que aprenda. Él se comunica solo, pero para que aprenda lo que hace el taita. Y eso, hermano. No, qué lindo escucharte y de cierta manera yo creo que mucha gente se va a poder identificar con lo que acabas de decir y qué bueno cuando existe este grado de vulnerabilidad, creo que es la palabra, porque no es muy fácil admitir eso y te lo digo porque de cierta manera yo pasé por lo mismo. Obviamente calculando las distancias, ¿no? O sea, yo nunca llegué a un nivel Fausto Miño que me conocía a todo el país, pero el sentimiento es el mismo. Con Gianluca, de hecho, que es el amigo que tenemos en común por el cual estamos aquí sentados el día de hoy. De hecho, y por David también. Y David también, que está aquí nuestro productor. Él hizo el approach. Así es. Con Luca, bueno, Gianluca éramos amigos en Quito de antes, pero compartimos algo en común, que él entró a un programa que se llama Combate y yo también entré a Combate. Y después hablando de la vida, cuando empieza a crecer y esto, compartimos el mismo sentimiento, entramos por la misma razón al show. Queríamos fama. Y queríamos ser reconocidos. Y yo quería que me pidan fotos, yo quería que me pidan autógrafos. Y en esa época el Twitter empezó a explotar. Y yo quería que la gente me escriba en el Twitter y que me diga que soy puta por poco un dios griego. Y no fue hasta después. ¿Y a qué me llevó todo esto? Me fui a Los Ángeles. Soy abogado de profesión, boté la carrera y me fui, no, es que ahora quiero ser más, ya me gustó esto de la cámara, pero ahora quiero ser, por poco, en esa época decía, mi sueño era ser el primer ecuatoriano que gane un Oscar. Era por el ego de ser el primer, o sea, era por eso, ¿no? Yeah. Y fue en un proceso de entrar a una escuela de teatro donde te rompen la armadura, donde te rompen el ego, donde tienes que bajar los guantes, donde debes, como de cierta manera dijiste, tener empatía hacia los demás, ponerte siempre en los zapatos de los demás porque todos deben tener algo bueno. Ahí entendí muchas cosas y dije, más o menos como lo que acabas de decir, como que estoy aquí por las razones equivocadas y yo lo que quería era fama más no contribuir. No sé si me van a entender. Claro. Entonces, por ahí fue. Entonces, escucharte fue como wow, o sea, es algo cosas que le puede pasar a muchas personas que caemos en esa trampa. Y en mi caso fue entender que tenía muchos vacíos afectivos de la niñez. Y ahí tuve que empezar a sanar un montón de cosas. Wow, pero qué bonito lo que reconoces. Y no es un motivo de vergüenza, más bien qué victoria poder decir, oye, peleé algunos años por la razón que no era la mejor nomás, porque de todas maneras, mira, haber entrado a Combate, haber alcanzado notoriedad y todo esto tiene un mérito. O sea, 1 de cada 1000 podría, o 1 de 10,000 podría alcanzar eso. Y si es verdad que uno crece con esta necesidad de aprobación, ¿ves? Que
desde los padres, ¿no? O sea, te quiero más si es que haces esto, si no te quiero menos. O sea, esa educación que te la dan en las escuelas, que te la dan o sea, no te amamos incondicionalmente, no, eso no existe. Tienes que agradarnos, tienes que tener tal religión para esto, tienes que vestirte de tal manera, peinarte de tal manera, saludar de tal manera para que te demos una licencia para sobrevivir, una licencia para que existas. Y entonces, claro, uno llega a cierta edad y ve que tiene unos talentos y dice, bueno, para ser feliz necesito ahora la aprobación de una masa, porque tengo el alcance. Hay algo en mí que me dice que tengo ese alcance de que una masa me reconozca, una masa crítica, ¿no? Una población. Y ahí descubres, yo digo, yo soy un bendecido y tal vez te pasó, yo descubrí que todo lo que me ofrecía la vida en el universo físico era una apariencia. Y eso primero fue un choque tan fuerte que yo creo que nunca he sido tan infeliz cuando fui más exitoso. O sea, en el momento de más éxito, hermano, yo que no soy llorón, lloraba solito en la noche y no sabía ni de qué. Y tenía conciertos todo el tiempo, digamos que un volumen un poco menor del de ahora, pero cobraba mucho más. Y pertenecía a una disquera y tenía un manager y tenía bailarinas y tenía una supernovia y tenía un montón de privilegios y también de presiones invisibles a los ojos de otros. Pero decía, hijo, se acabó. O sea, resulta que en lo que yo creía que podía alcanzar la felicidad, no estaba el tesoro que buscaba. O sea, ni en la fama, ni en la plata, ni en la pleitesía, ni en las mujeres, ni en las amadas, ni en las amantes, ni en nada. Entonces dije, resulta que la vida ha sido una trampa prácticamente, ¿me entiendes? Tanto esfuerzo de tantos años, soñando, ay, cuando cante en un coliseo lleno y todo el mundo corea mis canciones, ahí seguramente voy a ser feliz. Y yo me acuerdo cuando pasó eso por primera vez que fue en Cuenca, dije, mierda, no es esto tampoco. El sueño desde niño de cantar en el coliseo lleno no era tampoco. Seguramente cuando cante en un estadio. Y canté en un estadio en el 2011, en el Atahualpa, lleno el Atahualpa, por un evento atlético. Y canté, pucha, y sentí lo que era, loco, solo levantar una mano y que se levante la preferencia entera del lado sur del Atahualpa, así, y ver, no sé, 10,000 personas levantarse con un movimiento de mano. Yo estaba debajo del marcador del Atahualpa, en el lado General Norte. Imagínate que desde la General Norte hasta la preferencia sur, así, loco, o sea, una longitud de onda, una energía que atraviese todo un campo de fútbol y que la gente irremediablemente se levante. Dije, puta, esto es sobrehumano y no soy feliz. Y no soy feliz. Y no soy feliz. Y no soy feliz. Y ahí sí lloré como diciendo, puta, la vida no tiene sentido. Tengo que buscar algo que valga la pena. Y ahí empezó mi búsqueda espiritual, que hoy me tiene en mucho mejor estado. O sea, han pasado de eso digamos que en el 2008 fue, o 2009, que me rompí. Después la vida me puso pruebas interesantes y me deconstruí, o sea, me tuve que romper, me volví a crear y hoy estoy orgulloso de quién soy. No quiero más fama, sí quiero más fortuna. Cual está bien que lo digas, porque hay gente que por poco sataniza el dinero y no tiene nada de malo. No, está buenazo el dinero, solo que tiene que ser una consecuencia de un servicio y de un servicio dar valor. Con propósito. Ese es el único orden, ¿ves? Y de ahí te puedo decir que no me falta nada, hermano. Una esposa hermosa, mis hijos increíbles, me llevo bien con mi ex y si se enoja o me enojo, pucha, a la semana ya somos panas, todo controlado. Los proyectos crecen, los negocios son cada vez más bonitos. Sí me duele el Ecuador, su situación, pero también creo que es remediable, no puedo pensar que no. No me resisto a la idea, o sea, quiero quedarme a prosperar aquí y veamos si eso se puede. Yo 80% diría que sí. Y entonces, ese ha sido un poco el resumen, pero claro, todo eso ha sido una aventura, la aventura de mi vida. La gran aventura de tu vida. Y hay una parte que he podido descubrir y escuchar en las diferentes entrevistas que has dado, una vez más topando el tema de la vulnerabilidad, pero ahí también hay partes que, o sea, no es como que me reflejo en ti, pero veo cosas que yo también digo, a mí también me ha pasado, yo también cometí este error, que hablaste de la palabra validación y aceptación. Y creo que
caíste también un poco muchas veces de buscar la validación a través del sexo opuesto, de las mujeres. Y has sido muy abierto en decir, sí, antes con mis anteriores parejas he tenido infidelidades, he sido infiel, he cometido muchísimos errores, pero obviamente esa no es la persona que soy ahora. Pero eso es algo que también creo que es importante, que mucha gente hoy en día puede sacarle valor a esto, conocer un poco más de este proceso también que tuviste de crecimiento en este campo, que el alcohol, las pendejadas. Yo también, muchas de las estupideces que hice en mi vida fue por culpa del alcohol. Yo me quedé dormido una vez manejando y me choqué. Y casi me mato. Claro. Y ahí fue cuando más o menos tuve una epifanía y empecé a decir, ¿qué mierda estoy haciendo con mi vida? ¿Qué significa epifanía? Epifanía es como ese momento, no sé si la palabra es espiritual, pero en el que sientes como que una conexión con el creador, con el ser supremo, que como que sientes como que, ok, algo está pasando aquí, un shock. Como que te comunicas con Dios, con la fuente, con Pikachu, con lo que la gente le quiera llamar. Ahí. Entonces tuve una especie de comunicado con el creador en el que me dijo, no te puedes ir todavía, tienes que hacer algo grande de tu vida. No es que me lo dijo en palabras, esa fue la interpretación que yo lo di. Porque yo me quedé dormido, golpe 5 de la mañana manejando en la Simón Bolívar y me desperté en el hospital a las 7 y pico de la mañana, me estaban cosiendo este ojo. Wow. Y ahí tuve este feeling, esta epifanía. Una revelación. Eso. Muy bien, muy bien. Ajá. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ese ser supremo está en ti. Qué bueno que tengas acceso a él. Yo creo que, no sé si todos, pero ese ser, o sea, al respecto de la figura de Dios, ¿sabes? Yo creo que el único error de las religiones es decirnos que Dios es lo mismo como actúa la sociedad. Dios te ama si es que no pecas. ¿Cachai? Dios te acolita si es que no chupas. Y claro, pero no es que, o sea, Dios lo concibo como una fuente incondicional. Es como el sol. El sol nos llega a todos, a los choros, a los sicarios, a los empresarios, a los productivos, a los mentirosos, a los leales. Así es Dios, ¿ves? Para mí, como el sol, simplemente pone todo. Y nosotros somos de los responsables de tomar acceso a esa información, como te pasó cuando estuviste con riesgo de perder el cuerpo. Pues esa fue, ¿ves? Pero en el fondo es tu propio espíritu, pienso yo, permitiéndose agarrarse de la fuente un ratito, y uno podría agarrarse todo el tiempo, y ese es el reto, ¿no? Y decir, ¿para qué estaba yo acá? Y ahora mira lo que estás haciendo, ¿ves? Buscando ayudar a la gente, porque estos micrófonos te tomas del domingo, porque te importa la gente, principalmente. Interesante. A ver, pero no es que te me la sacaste como torero, pero eres full filosófico y profundo. Pero hay una parte que no hablamos, que es este tema de la validación en el sexo opuesto. Seas hombre o seas mujer, quien sea que esté viendo y escuchando esto. Muchos en estos juegos, que son unos juegos de las diferentes edades, del juego social, el juego del estatus, del juego de la fama, hay miles de juegos que jugamos siempre los humanos. Uno de estos juegos es el juego de cuál es el más bacán, el que es más galán, el que es más arrecho, el que es más, que es la quiteñada o la ecuatorianada, de muchas maneras, estos juegos sociales. ¿Cómo fue esto para ti en un determinado momento de mucha fama, mucha atención y muchas cosas que te daba la vida? O sea, primero, te felicito por estar tan alerta de encontrar en qué punto me salí. No fue intencional. No, yo sé. Sí. Segundo, yo creo que el problema, antes de que esto sea un problema en medio de la fama, es la adolescencia en la cultura machista latinoamericana. Pues, yo te puedo decir que mi mejor amiga durante mi escuela fue una mujer. O sea, y yo tenía mis mejores panas, que eran los del fútbol, y esta era mi vecina. Y yo con mi vecina éramos como hermanos, loco. Y cuando empezó la adolescencia, yo tenía que ser hombre y ella tenía que ser mujer. Y yo pude ver cómo los dos amigos nos fuimos entrando en los roles que la sociedad nos iba imponiendo. Entonces, de repente, yo tenía que aprender a fumar, ¿ves? Y era asqueroso, pero dale, fuma para... Algún rato me va a gustar esta porquería. No, porque yo debo ser hombre. ¿Y tu amiga te enseñó a fumar? No, ella en cambio, que era una pelada que siempre andaba con zapatos de suela y que era así medio skater, ¿no? Media machona. De repente, pucha, tratando de pararse en sus zapatitos de taco y tratando de ser una dama. Entonces ya no nos caíamos ni muy bien. Yo tener que aprender a chupar, ella tener que aprender a hacerles esperar a los chicos, cuando ella tenía las mismas hambres que yo sexualmente, las mismas hambres, pero ella tenía que, déjame pensar, ¿ves? Y yo en cambio, ¿dónde hay una chica disponible? ¿Ves? Y claro, el alcohol te ayuda a desinhibirte y a bailar mejor y a decir cosas que no
que no dirías. Y yo tuve la suerte de tener un acné tan fuerte en la adolescencia que me dieron una medicina muy fuerte, yo creo que hasta peligrosa, que se llama Roacutan. Y entonces el Roacutan me impedía tomar alcohol. Y esa fue una bendición, compadre, porque de los 15 a los 17, tomando esa medicina, entre comillas, si bien el acné iba cediendo, yo iba a las fiestas de mis compañeros y yo, como estaba sobrio, podía ver claramente la estupidez colectiva y cómo las chicas terminaban llorando, los manes dándose de puñetes, este man cuerneándole al otro, el otro chocado. Decía, puta, no está bien, no, esto no puede ser diversión. Y que además, como yo estaba sobrio, tenía mucha ventaja sobre las peladas, mucha. Porque yo sí podía ver a una man que la dejaron solita y que el tipo es un estúpido. Y yo así, ¿quieres bailar? No sé qué, la trataba bien un ratito. Y el man no se daba ni cuenta, lo que pasaban 20 minutos y el man seguía en la barra ahí fanfarroneando. Y ¿Eras bueno para un baile? ¿El sangre manaba ahí si te servía o no? Sí, o sea, al lado de un quiteño soy, puta, loco, un trompo, ¿no? Pero al lado de un manaba soy un árbol. Sangre y bragueta manaba también. Sí. O sea, sí influye, loco, sí influye. O sea, mi parte manavita también sí. Mi abuelo era de Chone. ¿Ves? Yo también tengo un poco ese cerracosteño por ahí. Sí. Sí hay ventajas ahí. Pero digamos que qué bonito fue. O sea, para mí, el trofeo que yo me llevaba en una fiesta, en una farra, era, esa chica que es la princesa del lugar, me dio su número. Eso es todo. No me la besé, no me acosté con ella, no intenté pasarme. Se quedó pensando en mí, vio que hay un tipo decente, que la sacó a bailar, que la protegió, y se fue con el fanfarrón con el que llegó mientras el man estaba mareadito. Pero yo me sentía el príncipe, pues, loco, de todos estos encuentros. Y eso era, para mí, suficiente. No buscaba yo... Pero ahí ya eras famoso. O esto fue antes de la época de tu fama. Porque imagino que en tu fama esto se dispara. O sea, cuento este antecedente porque son la época de colegio, porque es lo que me salva la vida después en la Claro, las en la pastillas del fama. acné. Claro, o sea, eso me permitió estar consciente. O sea, yo digo, si ves cómo es interesante, las cosas que a uno le arruinan una etapa de la vida, o parecería que te arruinan, pucha, son un regalo de la vida, porque yo que no hubiese dado por no tener ese acné. Pero gracias a ese acné, pude ver lo estúpido que se veía el mundo chumado, las ventajas que tiene un tipo sobrio, sobre todo sentimentalmente. Además, lo poco o mucho que yo vivía, sí me acordaba, pues, loco. Yo sabía lo que viví la noche anterior, no es que dónde amanecí ni esas huevadas. Borré cassette. Claro, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí paso esa etapa, llega a la Universidad de Leyes, que tenía esta presión familiar de ser abogado. A ver, entraste en leyes primero, porque yo sabía lo de publicidad y obviamente lo que estudiaste música, pero no sabía que empezaste en leyes. Empecé en Leyes en la Universidad SEC. Ya. Y eso fue interesantísimo porque ahí me rebelé al deseo de mi familia y de la sociedad por darme a mí una identidad con la que ellos se sientan orgullosos. O sea, ese fue el punto a mis 20 años que dije, brother, para suerte o para muerte, yo me voy a hacer un disco. Y si no están orgullosos de mí, puta, me tiene que valer un coño porque yo soy el que va a estar... O sea, este es mi punto de vista y se los comparto. Yo pienso que existe el juicio final. Y el juicio final es cuando uno esté viejito, si es que llega viejo, en una cama, postrado, con su familia despidiéndose de uno, los amigos despidiéndose de uno. Y cuando uno está de nuevo solito en la cama, mirando el techo, uno se va a preguntar, ¿fui el mejor que pude o fui un mediocre? Uno lo va a saber. Ahí no hay justificaciones. Uno va a decir, a ver, cuando fui estudiante, cuando fui amigo, cuando fui artista, cuando fui empresario, cuando fui esposo, cuando fui padre, cuando fui amigo, cuando fui hijo, ¿fui el mejor que pude o fui un mediocre? Yo de verdad trabajo para no ser un mediocre, sino sentirme orgulloso del partido que jugué, porque para mí la vida es un partido de fútbol y justo tengo 43, me siento como entrando al segundo tiempo, así. Estoy en el primer minuto del segundo tiempo. Sí. Entonces, sé que el segundo tiempo va a ser mucho mejor que el primero porque estoy más consciente, estoy más fuerte, estoy más sabio. Y eso me encanta, eso me encanta. Entonces, solo pienso en construir un legado. Solo pienso en construir un legado. O sea, en tener un terreno donde pueda tener mi agua propia, donde pueda cultivar mi comida. ¿Ves? En esas cosas pienso. No pienso en un apartamento en Nueva York,
que no está nada mal. Pienso en mi terrenito con agua limpia, ¿ves? Porque ese es el legado que quiero dejar, fuera de mi conocimiento a la gente que amo y a mis hijos especialmente. Entonces, bueno, volviendo al tema de las mujeres, ¿ves cómo le hago? Está bacán. Para eso del podcast, puedes irte por 1000 tangentes. Sí. Pues cuando ya llega la fama, yo ya tenía la disciplina de poder refrenarme. Ya tenía. O sea, gracias a este episodio de la adolescencia, ya que llegué a la conclusión, mira, un chumado no le va mejor, cree que le va mejor, pero no. Cuando llega la fama, yo tenía una novia que amé mucho, estuvimos 5 años juntos, y ella tuvo que sufrir la transición del Fausto Miño que tocaba la guitarra en el dormitorio, y de repente a la radio, de repente a la tele, de repente sus amigas, wow, el Fausto, de repente, ¡bah! O sea, se le fue el novio de las manos, ya ella no podía controlar su relación. Uh-huh. Y a mí no me importaba tanto, ¿no? Porque yo soñaba tanto con esto, y si ella no se subía al tren, y si trataba de sostenerme, que yo sí sentía que ella hubiese preferido que yo sea un tipo de oficina, ella era una quiteña tradicional, sin duda me quería, pero me quería para ella. Y yo nunca he sido para nadie. Te querían cortar las alas, básicamente. ¿Y qué canción le dedicaste a ella? A ella le hice, y sin embargo, por ejemplo, le hice a ella. Y sin embargo, a ella le hice un disco entero que se llama Solitario Corazón. Ese disco es un discazo. De hecho, me acuerdo que en ese entonces yo era un músico frustrado también, entre las 1000 facetas que he tenido. Y me acuerdo que escuchaba el primero Serracosteño y se nota, o sea, yo ahora escucho que dijiste que lo grabaste en un cuarto, en un departamento, algo así, que fue una producción con mucho corazón, casera, pero con, o sea, mucho corazón. Pero de ahí vas a Solitario Corazón, creo que ya Universal te firma. El Che Vera creo que era tu manager. Y ahí se nota pues el giro de 180 grados de la producción musical. O sea, puta, los arreglos, las guitarras. Yo decía, wow, o sea, ese es un discazo. Ese sí, déjame decirte, es un discazo. Yo creo que uno de los mejores discos que se ha hecho en Ecuador por un ecuatoriano y por un equipo de ecuatorianos. Un par de canciones las hicimos en Los Ángeles, gracias a Rico Suave, a Gerardo Mejía, que me conectó ahí con unos productores. Pero es un producto muy ecuatoriano. Y sí, un discazo, loco. Pero bueno, a mi novia de esa época le toca, pucha, que el Faustito se le vaya a las premiaciones, que las mujeres. Y ella, por más que trataba, la vida la sacaba de ese mundo, ¿no? Imagínate, una ejecutiva de un banco, loco. Pucha, duro para ella. Y para mí duro tener que escoger entre los dos mundos y no, pues mi corazón, mis canciones, el público, el descubrimiento, la emoción, lo que podía hacer me llamaba mucho más que la relación de... O sea, imagínate lo que era para mí irme a una gira jueves, viernes, sábado, partirme Esmeraldas, Zamora, Guaranda. Y llegar el domingo y que te recojan del aeropuerto y te digan, mi amor, vamos a tomar café con la tía no sé cuantita. Y yo así que... ¿Tienes idea de lo que vengo viviendo, loca? Yo entre mí decía, puta, ¿por qué no me agradece que llegué sin acostarme con nadie el fin de semana? Pero yo digo, ¿cómo le explico que debería agradecer? Chances no me faltaron. Claro, yo ahí, puta, haciendo, ¿no? Claro que era represión, o sea, en esa época era así como, puta, no te acuestes con nadie, sostente. Y fui eficiente y otras veces no lo logré. No lo logré cuando me echaba un guaro. Y ahí empecé a notar, mira que yo no chupé en la adolescencia, que era una época tan difícil, pero ahí empecé a notar la presión de la persona pública y del artista. Y claro, cómo te dan, oye, tú eres tan bacano, tómate este whisky, toma esta botella, hermano. Puta. Y la cultura en Flashback, o sea, que hayas tocado, es la cultura de darle el vasito al que está en la tarima. O al que está con la guitarra, es la cultura de siempre darle al músico que chupe. Exacto. Y entonces ahí, ya, o sea, y te voy a confesar, Paul, llegó una época en que siempre después de un concierto, una de whisky nos bajábamos cada uno y éramos a veces 8, a veces 3, dependiendo de los formatos. Pero si no había el whisky después del show, no había aventura, aparentemente. Y eso podía desembocar en infidelidades a nuestras novias, podía desembocar en accidentes. Y yo creo que sí nos jugamos la vida un par de años. Y hace poco escuché a Juanes decir lo mismo, ¿ves? Juanes dijo en Twitter hace poco, tengo que decir que tuve depresión. A mí no me pasó, pero yo sí lo vi, ¿sabes? Yo con Juanes tengo alguna conexión inexplicable, que yo cuando lo he visto en vivo sé lo que el man siente y sé lo que siente y piensa. Y me acuerdo cuando lo vi en el Atahualpa,
Dije, este man está tocando con guaro. Está encerrado. O sea, se ve en el escenario su cuerpo, pero él no está transmitiendo. Está presente. Encerrado. Está encerrado, está introvertido en su guitarra y no confronta la vida. Y lo puso en Twitter en estos días. Dijo, tengo que aceptar que usé el alcohol para poder tocar pensando que me iba a dar energía. Cuando es una trampa. Y así es como caen los grandes artistas. Mira, Charly García, puta, ¿en qué estado está? Y es solamente no saber canalizar canalizar la presión. Y como te dicen, pues el guaro te permite... Es que es tan estúpido esto de para ahogar las penas. ¿Quién se ha curado un dolor emocional drogándose y poniéndose, adormeciendo el cerebro y la mente y el corazón? Nadie. Ayer estaba cantando cerca de Ambato y veía cómo las mujeres se comunicaban conmigo y los hombres que se comunicaban conmigo, todos con un whiskycito. Bueno, loco, qué buena canción, no sé qué. Entonces yo creo que lo que no se entiende en la sociedad es que el hombre se enferma, siendo tan maravilloso como es el hombre, el género masculino, se enferma porque no nos permitieron comunicarnos desde la sensibilidad a ninguno. Entonces, por eso el guaro es el recurso perfecto. No es porque seamos imbéciles o seamos machistas, es que no podemos comunicarnos libremente. Pero si chupamos, ahí sí, hermano, te amo, loco. Puta, cómo te quiero, hermano. Y eso no podemos decir sin trago, pero el sentimiento sí es verdad. Y lo mismo, entonces yo digo, pucha, esa es la trampa del hombre, del hombre masculino, que le hacen creer, este guaro te tomas porque eres macho, cuando en realidad te están diciendo, como tú no puedes comunicar tus sentimientos, con esto sí puedes. Y entonces uno sabe que usa el alcohol para hacer lo que no se atrevería a hacer, pero lo camufla como, puta, es que soy arrecho, otro, Y entonces, a la final, solamente somos criaturas muy bonitas, encerradas en la represión tan salvaje. Como decía ese peleador de la MMA, no sé cómo se llama estos que se dan de quiños ahí en este cuadrilátero. ¿Cuál de todos? No sé. El de la UFC, pero ¿cuál? O sea, no sé cuál, pero es una cosa muy, muy primitiva, ¿no? Y me sorprendió este peleador, ¿no? Que ganó un título y dijo, quiero dar un mensaje a los hombres. Cuenten lo que sienten. Un amigo se le había suicidado una semana atrás. Puta, eso cómo me conmovió, huevón, de que un tipo fornido que viene dándose de quiños, rompiendo narices, diga, no te quedes con tus penas o con tu presión o depresión retenida. Cuéntale a alguien lo que te pasa. Puta, eso me parece de hombres, ¿me entiendes? Eso me parece de un tipo valiente, cuerdo. Ese sí me representa. Entonces, digamos que toda la explosión de mujeres y de oportunidades en mi época de fama para mí fue una lucha de proteger el corazón de mi novia en medio de una presión, no sexual, sino presión social. ¿Ves? Tenía que ser agradable, tenía que hacer un buen show, tenía que ser buen tipo, tenía que hacerme fotos, tenía que hacer entrevistas. O sea, no tenía libertad. Con una disquera encima, con un manager que sabía mucho encima. Yo, muchachito, 27 años, no sabía decir, oye, este fin de semana quiero estar con mi familia. Sino, puta, ¿qué hay que hacer ahora? Por más. Además empezamos a competir con Daniel Betan, ¿ves? Yo creo que los dos agradecemos haber tenido una época de rivalidad, de quién toca más. ¿Había una rivalidad entre los dos? Sí, había una rivalidad no explícita, pero nuestros clubes de fans batallaban en las radios. Wow. Él y yo nos respetábamos mucho, ahora nos queremos, pero en esa época solo nos respetábamos, pero puta, este man metió más gente en tal lugar, este man vendió tantos discos, este man le firmó tal empresa. Este man cantó con Franco De Vita, le invitó a cantar en el General Romiñahui y claro, competían por esas huevadas, a mí quién me invita. Por todo, por la novia de él, por la novia mía, todos nos mirábamos mucho con Beta. Puta madre. Sí, y nuestros managers se veían mucho y era una guerrita para nosotros también porque no teníamos mucho más que hacer, o sea... ¿Y el regionalismo jugaba ahí algo? ¿O porque tú eras el prospecto serrano y él el costeño? Sí, yo creo que justamente por eso nos fuimos volviendo rivales. ¿Ves? Es lo que le pasa a Messi y a Ronaldo. Los manes se respetan, pero si tienes un sector que dice, este es mejor, y otro sector que dice que este es mejor, y tienes finalmente la prensa en general, la prensa fuerte del Ecuador es Guayaca. Ahí están los medios de comunicación.
Entonces yo me sentí en desventaja, pero al mismo tiempo yo he sido un serrano o sea, soy mitad manaba, yo he podido navegar en esas aguas con facilidad. Ahora, yo pienso que el público serrano acoge fácilmente al artista costeño en general. Ujú. Yo creo que el público serrano es muy generoso y el público costeño también es generoso, pero el empresario de shows costeño no es generoso. Y las radios también puede jugar un rol diferente. O en esa época cuando eran más poderosos. Sí, sí, claro. Pero digamos, yo con la radio estaba muy cómodo, pero veía que el tipo que contrataba shows no contrataba al serrano. Y lo mismo me pasó en Colombia. El empresario del show business colombiano a un ecuatoriano no le iba a poner de ganador. De verdad. Y ahí dije, o sea, mierda, empecé a notar cómo es esta industria. O sea, no se trata de talento. Se trata Contactos. claro, con quién estás conectado. Y desgraciadamente en Ecuador sí estamos en pañales al lado de la industria colombiana, donde esos manes se jalan unos a otros, ¿no? Pa, pa. Además porque, o sea, yo creo que Colombia, al haber vivido una guerra interna tan larga, la gente trabajadora y de buena voluntad se acostumbró a ayudarse para sobrevivir. ¿Ves? Así como no podemos, puta, qué sé yo, si Quique Santander, que era un colombiano, Ajá. le iba bien. Y no sé si te acuerdas de Él lo sacó a Bisbal en su primer disco. O sea, y a algunos otros, pero o sea, Ricky Martin. Monstruo Sí. colombiano, ¿ves? Ujú. El man apalancaba a sus colombianitos. Venga, puta, Carlos Vives, venga hacia los Grammys, hermano. Y Carlos Vives lo apalanca a Juanes. Y Juanes lo apalanca a Cepeda. Y Sí. Cepeda a Yatra. Y es como, vamos. Y porque ellos piensan en Colombia. También porque no tenían este drama, ¿no? De los secuestros, los narcos. Ujú. Entonces, yo creo que eso cohesionó a la gente productiva y de buena voluntad. El ecuatoriano, como hasta hace poco, no teníamos un enemigo externo. Si al vecino le va bien, puta, qué huevada. Pero si estaba en mi colegio, puta, ¿por qué le está yendo tan bien? Qué huevada, ¿no? Hay esa nota de no poder aceptar que al vecino le vaya bien, cuando en el fondo eso es falta de autoestima, ¿sabes? Porque si tú te sientes bien contigo, le puede ir bien a tu vecino y hasta puedes hablar bien de él y decir, puta, qué buenas canciones, qué buenas guitarras, qué buenas... o sea, uno puede admirar cuando uno tiene autoestima. Es lo que dijiste hace un momento, y disculpa que te interrumpa, pero es justamente esta parte de la mentalidad de abundancia, y pusiste un ejemplo que yo siempre lo digo, el sol sale para todos. Entonces, cuando reconoces eso, si a tu vecino le va bien, pues enhorabuena, porque si a él le va bien, a ti también te va a ir bien. O sea, el chiste es que a todos nos vaya bien. Si a alguien más le va bien, nos va a ir bien a todos. Pero ese razonamiento solo lo tienen seres muy elevados. O sea, yo sé que para ti es verdad, para mí también es verdad. De hecho, se cumple en tu vida, se cumple en mi vida. Pero creo que sí pasa en el Ecuador. La mayoría no puede soportar fácilmente que a alguien le vaya bien económicamente y esté sano y esté guapo o guapa y tenga un buen matrimonio. O sea, puta, ha de ser narco. O puta, de tener una moza en Guayaquil. No puede ser que todo bien, ¿no? O ha de ser gay y tapiñado. O sea, pero es porque en el fondo, no, como si la autoestima de un individuo está debilitada, no puede admirar al vecino. Y si lo admira, le cuesta mucho. Y los colombianos tienen esa ventaja, que es así, papá, qué bien esos acordeones. Venga, se le presento a estos panas en Miami. Venga, le presento a la gente de Los Ángeles. Unámonos contra Puerto Rico. A la final tenía que haber alguien contra quien medirse, ¿ves? Entonces aparece Daddy Yankee con sus panas y también quién se apodera de la música latina en el mundo. Qué lindo. A mí me parece una linda bronca. Mientras aquí estábamos en pañales. Y sinceramente veo la música ecuatoriana hoy más complicada y más invisible que nunca. La música hecha en Ecuador. La música tradicional ecuatoriana siempre sobrevivirá en nuestros territorios, pero nuevas propuestas. O sea, si tú te pones a pensar cuál es el último artista ecuatoriano que la rompió y a nivel nacional se conoció y es un hijo del Ecuador del cual nos sentimos orgullosos, yo creo que los dos últimos fueron Michael y Márquez en el pop. Y de ahí, hermano, es demasiado tiempo. Estamos hablando que hace 10 años no tenemos un ecuatoriano que digamos, pucha, este pelado, como antes fue la Mirela Chesa, la Carla Canora, ¿no? Gente nacional, el Jorge Luis, Betan, yo, Velasco, La Grupa, Pancho Terán,
Las Lolas, Pamela Cortés, Brito. Audi, Brito. O sea, ¿por qué? ¿Se murió realmente? O sea, no. Sí hay talentos, pero lo que pasa es que estos talentos están enfocándose en el género urbano y ahí es difícil ganar. Es difícil. O sea que nunca vamos a ver a Fausto Miño haciendo reggaetón ni ninguna colaboración. No, no. O sea, tal vez para como una burla podría hacerme un buen reggaetón. O sea, o para hacer reír. No para burlarme de los reggaetoneros que tienen sus méritos. Muchos de ellos son talentosos. Sino como para que un artista romántico haga eso y sea chistoso, sí podría hacerlo. Porque imagínate imagínate... a Carlos Vives también, que hace una especie de reggaetón romántico. Robarte un beso con Yatra es un hit de esas Sí. cancionzasas. No. Claro, pero si tú te fijas, eso lo que hacen es una canción de otro género a la que le meten el ritmo. Pero no está basado en... No está basado en eso. Podría ser un vallenato. Ya no nació reggaetón, eso, ¿ves? La reggaetonizaron. Y estos manes viven de eso. Yo, sinceramente, ayer me decía mi sonidista, oye, Fausto, ¿por qué no lanzas una nueva canción para que todo el mundo sepa que estás vigente? Digo, huevón, porque no quiero que nadie sepa que estoy vigente. O sea, si ya hago 8 shows al mes, puta, yo sé lo que es estar más vigente. No es necesario. Sí puedo cobrar un poco más por show, pero yo no quiero cobrar más por show. Yo no quiero hacer menos shows. Yo quiero hacer... A mí la cantidad que me gusta son 8, de 6 a 8 al mes. Eso es lo más que suficiente para vivir. Me divierto, me paseo como rico, llego a hoteles, me meto 1000 kilómetros de carretera, aviones, me veo con mis amigos de Loja, de Cuenca, de Machala, de Guayaquil, de Esmeraldas, de Tulcán. Puta, qué linda es mi vida. Y no tengo que ser famoso. O sea, aprendí a no ser expuesto tanto. A menos que te mandes un tweet ahí puteando y que se vuelva viral. Sí, o sea, es mejor ser viral con un tweetcito ahí que es temporal. Y que, ahí está el niño, otra vez hablando huevadas. Puta, ¿cómo le odio? Ese es un segmento, ¿ves? Pero hay un montón de gente que no lo dice, que ese es el problema de la gente buena que es miedosa. Ese es lo malo. Entonces, hay mucha gente que me lee o en cualquiera de esas y dice, oye, este man tiene razón, puta, este man, sí. Sí, cacha. Claro, puta. Pero ¿Qué le dices a esos eruditos musicales que critican? Por ejemplo, a mí yo escucho tu música y también me gustan bastantes canciones de Arjona. Se me ha topado con mucha gente que dice como que escuchas Fausto Miño, escuchas Arjona, haciendo de menos que porque ellos como escuchan otro género, entonces son eruditos que saben mucho más de música. ¿Qué les podrías decir a todas esas personas? Que seguramente sí saben más de música que yo y que Arjona, ¿verdad? Pero nada, pues tienen derecho a opinar, tienen derecho a opinar y tienen derecho a opinar. Yo no hice canciones para mostrar cuánto sé de acordes o de métricas. Y lo mismo Arjona. O sea, yo creo que en algo que somos parecidos ambos es que somos contadores de historias. Uh-huh. Y un contador de historias es un ser especial que use la poesía o la narrativa o las armonías de la música o el teatro o haga películas. Yo podría tener cualquiera de esos oficios. Y lo mismo Arjona. Si él no hubiese aprendido a tocar guitarra y yo tampoco, hubiésemos sido cineastas o teatreros. Porque lo que nos gusta es contar historias. Correcto. Entonces, esa es la meta, ¿ves? Si para contar historias uso 4 acordes o uso 21, ya es un desafío diferente. Pero digamos a mí, yo admiro mucho a Arjona y coincido con él en un montón de cosas que le decían en una entrevista en CNN. Pero, Ricardo, tus críticos dicen que tú siempre usas la misma fórmula para pegar canciones. Y no, ni siquiera cuál es la fórmula, pues, weón, qué lindo sería saberla. Porque, claro, el tipo tiene 30 éxitos, yo tengo 8, que no es nada malo en este país chiquito. Pero el man dice, tengo 3,000 canciones, cabrón. Si solo he pegado 30, no sé la fórmula. Porque si el 1% me ha funcionado, significa que el 99% no. Ajá. Pero lo que sí es que soy lo suficientemente arrecho para seguir persistiendo y haciendo estas malas canciones hasta que una la rompa. Esa es la respuesta de Arjona. Y mi respuesta sería, yo ya me probé a mí mismo que soy hiper talentoso para hacer canciones que gusten, que toquen el alma de la gente. No necesito hacerlo más.
no quiero enfrentarme a la industria de lo urbano y lo superficial y una musiquita barata. No quiero competir con eso. Admiro a mis colegas que sí están dando batalla, como el Audi, como el Marqués, ellos especialmente. Sí, no se me ocurre nadie más. Yo ya, ese no es mi juego. Mi juego no es sacar un hit y pegarla y que la gente lo disfrute y se acuerden que soy buenazo. No, mi juego es vivo de la música y vivo bien. Hago capacitaciones porque tengo un conocimiento importante de trabajo de equipo. Tengo empresas que existen, de las cuales yo soy gerente y propietario, y me las disfruto, que está en el área inmobiliaria y construcción. Y ahora estoy creando una red de mercadeo en alianza con unos empresarios mexicanos, que es una red de mercadeo que puede traer mucha riqueza a muchos ecuatorianos, esa es mi meta. Y hermanos, si me permiten hacer eso y seguir evolucionando como ser y criar a mis hijos con valores y enseñar a mi prójimo todo lo que puedo enseñarle y aprender de mi prójimo, he triunfado. Y no necesito reconocimiento de nadie, ni de mi viejo, ni de mi vieja, ni de mis vecinos, ni de mi esposa. De verdad, renuncio a necesitar admiración externa. Lo que sí puedo hacer es trabajar para validarme a mí mismo. Puta, le acabas de pegar en el clavo, Fausto. O sea, se escucha literalmente un hombre más centrado, empoderado, como que autosuficiente y justamente alejado de estos apegos que pueden ser a factores externos, como la aprobación de terceros. Y hay algo que acabas de topar también que siempre me gusta hablar, que justamente el storytelling, contar historias, es una de las formas más arcaicas que tenemos como seres humanos, está en nuestro ADN, o sea, el sentarse al lado de la fogata en la época de la caverna y el líder del grupo contaba las historias y la gente se reunía alrededor a escucharle. Es algo que lo tenemos clavado. Y como bien dices, puede haber sido en cine, puede haber sido en canciones, puede haber sido en lo que sea, y ahorita se me viene la letra a la cabeza, esta es la historia del hombre. O sea, hasta le empiezas así, o sea, es como de frente, o sea, y te voy a contar una historia, brother, o sea, tal cual, eres un storyteller. Exacto. Y en todo este catálogo de historias que cuentas, porque son historias, como acabas de decir, dices que tienes 8 hits. Obviamente, tú como artista, es decir, esto para mí todas son hermosas y por eso yo las regalo al público y después que pase lo que tenga que pasar. Pero de todas las historias que has escrito y que has compuesto, ¿cuál crees que es la que más te ha impactado, la que más te llega, una de tus mimadas? Pues sí hay mis estrellas, ¿no? Mis estrellas son Y sin embargo, mis estrellas son Este amor es algo así, pucha, que es tan potente. Baila mi vida, le tengo un amor tan grande y una gratitud, la que me abrió el camino, es como mi hermanita esa canción. Sometimes Okay, es como que Baila mi vida fuera una mujer, en verdad, como que fuera mi amiga, y Sometimes Okay es como un amigo hombre, ¿no? Así le siento a las dos canciones, y Sometimes Okay es puta, el Fausto Miño que también es relajoso, que existe, que es real, ¿no? El que no se dejó gobernar nunca de adolescente y que yo soy difícil de controlarlo. Con las mujeres que me han acompañado lo saben. O sea, y mi esposa es una maestra que para manejarme cuando puede, loco, ¿no? Es difícil manejarme y ese Sometimes Okay. Y de ahí la parte sensible, ¿no? Nostálgica, de entiendo. Sí. Esa es la que más me destruye de las tuyas. Sí, es tremenda, entiendo. Y es brutal. Es el relato de una Infidelidad. Claro. Sí. En realidad, esa canción es el relato de 2 infidelidades simultáneas. No. Por eso se llama Era, ¿no? Era un supuesto. Porque en toda la canción parecería que ella me puso los cachos, ¿sí o no? Sí, claro. Pero era al revés. Yo le puse los cachos. Yo estaba herido porque yo le puse los cachos a una mujer que amaba. Entonces, era que me los pongas tú, pues, loca. Para yo poder recuperarme. Porque es más feo ser uno una mierda. Es preferible recuperarse que... O sea, esa fue mi conclusión. Porque a mí me pusieron los cachos cuando yo tenía 19. Y sí me desestabilizó y todo. Pero me levanté y dije, bueno, esa man es una huevona y yo soy un buen tipo. Pasaron los años, yo cuerneo. Y ahí sí sentí la basura que uno se puede sentir. Y dije, puta, era que nos pase al revés. Hubiese preferido que ella me cuernea a mí en vez de que claro, yo a es ella. que el remordimiento es lo que más te carcome, pues todo Ponerte a pensar más que algo externo es lo que tú llevas dentro y te acompaña todo el tiempo.
Sí, o sea, no hay nada más doloroso que fallarte a ti mismo. Eso sí es complicado. O sea, levantarte de ahí requiere mucho camello. Lo otro va sanando, es como una herida física. Pero cuando tú dices, oye, yo seré un traidor, yo seré un mentiroso, yo seré desleal, yo no valdré la pena, esa jugada es, o sea, complicado. Porque si tú te consideras una taza y resultaste un plástico, te duele. Tienes un problema. Claro, tienes que resolver eso. Y yo creo que ese fue el problema a mis 23 años de... Yo, o sea, ahí tuve que decidir, ¿no? No puedo ser un hombrecillo que es mentiroso, que es infiel, que es, o sea, no quería... Un hombre de papel, como dice la Un canción. hombre de papel, exacto, exacto. Esa me parece una canción sota también. Ahorita que agarraste la taza de café, me parece una canción sasa también. Sí, Taza de Café es una poesía, loco. Y esa canción la escribí porque una pelada que tuve me lanzó una taza de café, loco. ¿Quién diría, no? ¿Quién diría que ya quiero beberte? Bueno, sí es una canción media erótica para el que tiene Claro. los sesos para mirarlo, pero nace de esta loca novia mía argentina que le voy a ver a Buenos Aires, loco, yo mochileando, 19 años, y nos peleamos justo hablando de la cultura ecuatoriana, que ella me dice, mira, que allá en tu país todo el mundo pide cigarro, no, Te rema, claro. pero yo le decía, brother, esa es una forma nuestra de conocernos, de agradarnos, de establecer comunicación. No, boludo, eso, o sea, eso es miserable. Entonces yo me cabreo y no sé qué dije, güey, no me acuerdo. Y la manzan, loco, y me quema con café. Y claro, ya después con la pasión y todo, ¿no? Porque ya era así. Entonces después ya yuchitos, yo ya quiero. O sea, cáchate cómo la agresión de esta man Le se transformaste. Claro, porque era una relación así ¿Y terrible. para ella mismo es la de mi mujer, por el tema del taxi, o es para otra? No, para otra, para otra. O sea, Mi mujer es otra canción bellísima. Hay una canción que es hermana de mi mujer que es vestida de blanco, ¿ves? Que son la continuación de la misma historia. La misma novia, la misma historia. Justo esta novia que les cuento que fue la transición entre el Fausto Miño estudiante de la San Francisco al Fausto Miño persona pública. Cuando, digamos, la perdí, cuando ya definitivamente no íbamos a ser pareja, le hice una canción. Y algo triste de esto es que ella siempre esperaba su canción, ¿no? Ella siempre así. Le llegaron como 5, pero todas tristes. O sea, le hice varias bonitas, pero eran solo nuestras. Pero cuando la perdí del todo y decidí hacer este disco Solitario Corazón, que es como toda una crónica de lo que se siente en una pérdida, ¿no? El remordimiento, la nostalgia, el cabreo, la aceptación. Todo ese disco es eso. Y ella lo sabe. Ella sabe que todo esto fue para ella, Claro. o nunca llegó a saber. No, sí, porque fue muy bonito. Nos pudimos despedir porque yo, imagínate, no había sabido yo nada de ella 2 años. Ella no quería hablar conmigo. Y entonces me llega el rumor de que se iba a casar con un gringo. Chuta. Ella se fue a vivir a Nueva York, New Jersey, por ahí. Y entonces me llega el rumor que se va a casar. Y yo creo que los dos sabíamos que no nos íbamos a casar. Yo creo que yo fui el amor de su vida, de una época de su vida, y ella fue el amor de mi vida, de esa época de mi vida. Y no, si nos hubiésemos casado, duro para los dos. Pero la cosa es que cuando ya digo, oye, este man se va a casar, y yo sé que todavía me tiene en el guacho, o sea, no puede haberme olvidado. Y si yo no le he olvidado, que soy más desprendido. Pues te imaginas cómo estará ella. Entonces dije, tengo que ayudarla a cerrar el ciclo, porque si se casa conmigo en la mente todavía va a ser una desgracia. Entonces la llamo un día a la 1 de la mañana por WhatsApp, después de 2 años de no saber nada el uno del otro. Y entonces hablamos horas. 1 de la mañana. 1 de la Pensaba mañana. que estabas mamado. No, ella y yo siempre nos llamábamos a esa hora. Bueno, desde que sí. empezamos a salir, y ya nos conocíamos desde los 23 años. Esto ya pasó cuando yo tenía 31. Entonces le llamo a la 1 y ya sabía que era yo. Bueno, por WhatsApp mucho más, pero normalmente hablábamos a esa hora. Y nos dijimos todo lo que no nos habíamos dicho en esos 2 años de silencio. Y nos despedimos así, gracias por todo, gracias por esto, gracias. Y nos reíamos y también nos acompañábamos. O sea, fue hermosísima esa última conversación.
Y hasta que salió el sol, imagínate de eso. Güey. Hasta que salió el sol. Es lindo cuando se llega ese momento de poner el closure y cerrar el libro y ya sanar eso y dejarlo ahí. Guardarlo en un lugar especial de la biblioteca de la vida de uno. Claro, ya no es un muerto, Ajá. es un recuerdo. Pero yo sentía que ella era como un muerto para mí y yo para ella. Y entonces en la despedida pasa algo, porque ella un rato me empieza a querer sacar pica y me dice, ay, Fausto, es que no sabes lo hermoso que es encontrar a un hombre que sí sabe lo que quiere. Y yo, puta, debe ser increíble. Sí, un hombre que no tiene miedo a poner toda la carne al asador. Y yo, wow, puta, qué bien el gringo. Y yo le dejé unas 3 o 4 de esas seguidas. Hasta que le digo, bueno, oye, me alegro que hayas encontrado eso que tanto buscabas. Evidentemente yo no iba a proveer esa huevadilla de la estabilidad. Uh-huh. Pero tú en el fondo sabes. Tú en el fondo sabes que siempre serás mi mujer. Y un silencio, cabrón. Yo no sé si ella me llegó a decir sí, pero yo sentí el sí. Y ahí escribí. Tan, 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 tan. Sé que compliqué tu corazón. Entonces, si tú... nadie más lo ha hecho. Entonces, ves, si tú vuelves a oír la canción ahora que les cuento esta despedida, pues es tal cual. Lo del taxi me inventé. Porque era por WhatsApp todo, loco. Pero claro, era esa nota de cómo hubiese sido en una cafetería, ¿no? Yo tenía una duda, pero ahora que te tengo a ti, que eres el autor de la letra, por fin me voy a poder sacar esa duda. Tal vez fue falla de interpretar ese guión o la letra de esa canción, de justo creo que está en Y Sin Embargo. Pero es como que cuando tu corazón también a mí me compartía. Antes de, claro que es mejor ahora mantener distancia. Uh-huh. ¿Ahí significa que la man te ponía los cachos? No. Claro que cuidé tu amor cuando tu corazón a mí me compartía. Eso, ahí. No, cuando ella me compartía su corazón. O sea, no es que lo compartía con No otro había man. terceros. No había terceros, sino cuando tu corazón me lo compartías en el día a día. Ahí ya proyecté mis inseguridades, entonces en esa parte. Sí. ¿Sabes que pero- yo siempre he pensado en la canción de Juan Fernando, en Chao Lola? ¿Cómo se sentirá Lola años después cuando todo el mundo sabe la canción, todo el mundo la canta y hasta ahora me imagino ya debe tener una pareja o lo que sea, la vida siguió, pero ahí está la canción, ¿no? Uno inmortaliza a las personas de esa manera, de cierta forma tú has hecho bastante de eso. Sí, pero ahora que lo mencionas, Chao Lola, qué fuerte que tu nombre, ¿no?, esté en una de las canciones más célebres de este país. Una de las mejores canciones, yo creo, de la balada pop. Y la Lola es una mujer también muy interesante, es un ser grande. Yo creo que el Juanfer fue, no sé cómo habrá sido como pareja, pero sí sé que como artista es grande. Y yo creo que fue generoso, ¿no?, de darle esa identidad a la canción con el nombre de una mujer que amó. A mí no sé, o sea, yo lo que sí hice es como un acróstico con esta mujer que les cuento de esta relación. Hice una canción con un acróstico para ella y para mí. Hasta ahí llegué, digamos, porque es como tatuarse, pues, loco. O sea, si tú sacas una canción que se llama Chao Lola, es nacional. Es como ponerte en la frente, ¿sí o no? Lola, y un tatuaje y después El no te típico sale. tatuaje del ex. Claro, es como el tatuaje del ex. Fausto, Diga. hay 2 temas que quiero topar contigo antes de hacer una transición a todo lo otro que quiero conocer de ti y que la gente quiero que conozca, porque no me gusta siempre a mis invitados solo dejarles en el label o en la cajita de artista o lo que sea, como la gente te puede ver. Haces un millón de cosas más que estoy seguro que van a sacar valor. Pero no me puedo quedar con la duda de 2 cosas. La primera, como actor, ¿qué tan lejos? Esto llega en tu época, o sea, yo la vi cuando ya eras famoso, pero esto, el casting o el proceso, ¿cómo fue? O sea, ¿ya eras conocido o fue por la U le conociste a la Tania o cómo fue esa parte? Y la otra era el tema de, ya hablamos mucho de la fama y eso, pero un poco de no autoconocimiento, pero como de reflexión en retrospectiva. ¿Crees que se te subió también de cierta manera la mostaza a la cabeza de cierta manera en algún momento y te empezaste a poner en modo divo? Esas 2. Gracias por ver este podcast. Si es que te gustó, dale like y suscríbete al canal, así sabes cuando suban nuevos episodios. Aquí te dejo otro podcast que seguramente te va a gustar y si quieres irte de largo, un playlist con todos los episodios de Acción Podcast. Que estés bien, nos vemos la próxima. Chao, chao.